Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto del sentido de la vida de Frank? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común tendemos a considerar la filosofía o creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A este sentido trascendente o general, Frank lo denomina metasentido, o con expresiones similares. Frank no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia, del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre, y la espiritualidad constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl. Pero las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto. Es más, una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frank. El horror del lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la tan temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consintió. En la densa espera para subir al camión, Frank ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha, Otto. Si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara con clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida, en su acepción frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener el conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas del hombre en busca de sentido. Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica de lo ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Viktor Frankl. He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca de sentido, por mediación del doctor Tushman,
Como ya hemos dicho, Frank retornó a su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto, inicialmente provisional, pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le procuró una justa holgura económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleonora Katrina, que se celebraría a mediados de 1947. El año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Viktor Frankl en Austria y Europa crece de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad le ganó por el reconocimiento de psicoanálisis y existencialismo. Su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena. Pero a su vez, ese clima de figura controvertida al que se sumaban sus antiguas controversias con los maestros del psicoanálisis aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Viktor Frankl alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la logoterapia. Al aceptar la invitación del profesor Gordon W. Allport, el proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frank, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Allers, psiquiatra vienés exiliado en Estados Unidos. Allers nunca contestó a sus envíos. Sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Allport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Allport conoció el pensamiento de Frank por los libros remitidos por Allers y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Viktor Frankl. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resaltan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos al menos a 4 o 5 idiomas, cerca de 200 invitaciones a distintas universidades en 34 países. Presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia en Austria, alienta y preside los nacientes institutos, fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes. Director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego, California, y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? El futuro del hombre en busca de sentido. Le trasladé esa pregunta a Joan Battista Torello, uno de los más lúcidos tratadistas y amigos personal de Viktor Frankl. Me respondió que sin ser profeta, le aguardaba un largo recorrido porque este libro no envejecerá o envejecerá muy lentamente, ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas, explicándolas desde su origen constitutivo, la unidad. Frank mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvidaba la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista porque jamás olvida su condición de médico.